En un verano caluroso de 1944, en un pequeño apartamento de Chicago, nació un niño que pronto sería entregado a otros brazos. Aquella decisión, marcada por la necesidad, encendió la chispa de una vida destinada a desafiarlo todo. Ese niño crecería rodeado de reglas duras, frases frías y un hogar donde soñar era casi una ofensa. Pero entre las grietas del silencio comenzó a nacer una mente inconforme. Larry Ellison aprendió que la rebeldía no siempre se grita. A veces se gesta en silencio, esperando su momento para rugir. En la escuela era brillante y molesto. Cuestionaba a sus profesores, desafiaba a sus mayores y ponía en duda cada verdad impuesta. Mientras los demás aprendían a repetir, él aprendía a pensar. A los 16 años ya intuía que el mundo no estaba hecho para obedientes, sino para los que se atreven a romper el molde. En su interior se gestaba algo más que ambición, una convicción. No quería ser parte del sistema, quería construir el suyo propio. Cuando su madre biológica reapareció, todo cambió. Supo que su vida entera había sido una mentira. El impacto lo rompió, pero en sus pedazos se encontró fuego. Juró que nunca dependería de nadie, que el mundo conocería su nombre. Abandonó la universidad, sin dinero, sin rumbo, pero con un propósito invisible que lo arrastraba hacia el oeste, donde el futuro estaba naciendo. California lo recibió con el brillo del cambio. Los años 60 ardían en ideas, rebeldes y libertad. Larry dormía en sofás, trabajaba en pequeños laboratorios informáticos, aprendía de cada error y absorbía el espíritu del Silicon Valley antes de que el mundo supiera siquiera qué significaba. No tenía un plan, pero tenía intuición. Donde otros veían máquinas, él veía futuro. Pasaba noches frente a monitores que parpadeaban como estrellas verdes en la oscuridad. Mientras el resto buscaba estabilidad, él buscaba sentido. Programaba sin descanso, no por dinero, sino por curiosidad. En cada línea de código veía un universo posible. Se preguntaba si, algún día, los datos podrían conectarlo todo, si podría construir un sistema capaz de organizar el conocimiento del mundo. Un día cualquiera, mientras trabajaba en Ampex, cayó en sus manos un documento de IBM sobre un nuevo tipo de base de datos, el modelo relacional. Nadie lo tomó en serio. Nadie, excepto él. Aquella lectura lo estremeció. Entendió lo que otros no podían ver. El futuro hablaría en lenguaje de datos y él sería quien lo enseñara. Pensó, si IBM no lo hace, lo haré yo. En ese instante nació una idea que cambiaría la historia. Sin respaldo, sin título y con apenas unos $, comenzó a reclutar a otros soñadores. En un garaje lleno de humo, papeles y café, plantó la semilla de un imperio. No buscaban gloria, buscaban crear algo que trascendiera el tiempo. Mientras los gigantes dormían, Larry Ellison escribía su propio destino. Lo que comenzó como una chispa se convirtió en incendio. La palabra Oracle fue escrita por primera vez y con ella nació una promesa: cambiar para siempre la forma en que el mundo entendía la información. El garaje se transformó en oficina, la idea en producto y el sueño en empresa. Oracle era joven, ambiciosa y diferente. Larry hablaba de un futuro dominado por los datos, y aunque pocos lo creyeron, su visión comenzó a materializarse. Los contratos llegaron, los inversores también, y la competencia despertó. Los gigantes empezaron a mirarlo con recelo. El éxito trajo riqueza, reconocimiento y poder, pero también trajo caos. La empresa crecía más rápido de lo que podía controlar. Las decisiones se volvían impulsivas, los errores costosos. En las reuniones abundaban los aplausos, pero escaseaba la verdad. Larry, en su trono de vidrio, comenzó a perder la perspectiva. Los números dejaron de sonreír. Las acciones cayeron, los titulares lo atacaban,
y dentro de Oracle los cuchillos se afilaban. Algunos querían verlo caer, otros solo sobrevivir. Por primera vez el rebelde parecía derrotado. Pero en la soledad de su mansión, mirando la ciudad desde lo alto, comprendió algo esencial. Aún podía reinventarse. La tormenta no lo destruyó, lo purificó. Se levantó con una nueva filosofía. La arrogancia dio paso a la estrategia. El fuego volvió, ahora más sabio, más controlado. Limpió la empresa, formó nuevos equipos, volvió al código, volvió al origen. Redefinió Oracle, no como compañía, sino como cultura. El visionario renacía entre las cenizas. Pronto el mundo volvió a escucharlo. En conferencias su voz ya no sonaba desafiante, sino segura. Oracle crecía otra vez, ahora con fundamentos sólidos y una visión más clara. El nombre Ellison se convirtió en sinónimo de innovación. Y con la estabilidad llegó el lujo. El hombre que una vez durmió en sofás ahora vivía rodeado de jets, yates y mansiones. Pero el poder tenía un costo: la soledad. Desde la cubierta de su yate observaba el horizonte en silencio, preguntándose si la victoria sin propósito era en realidad una derrota elegante. Mientras el siglo XXI se abría paso, nuevos enemigos aparecían, jóvenes genios con ideas disruptivas. Las empresas que él había vencido décadas atrás ya no eran su amenaza, el peligro venía del futuro. Observó con curiosidad a los nuevos líderes. Gates, Bezos, Page. No los envidiaba, los entendía. Eran el reflejo de lo que él había sido. Comprendió que debía evolucionar. El mundo hablaba ahora de nubes, de conexiones invisibles, de inteligencia colectiva. Decidió entrar de lleno en esa revolución. Transformó Oracle, la llevó a la era digital, conquistando el espacio que antes parecía imposible. Una vez más, cambió las reglas. Los años pasaron y el guerrero se transformó en sabio. Desde su isla privada en Hawái, contemplaba el mar con calma. Ya no buscaba dominar el mundo, solo entenderlo. La velocidad de su vida se redujo a un suspiro. El hombre que había luchado contra todo, ahora aprendía a encontrar paz en el silencio. Comenzó a enseñar, a compartir su historia con jóvenes emprendedores. Les hablaba de riesgo, de propósito y de libertad. Decía que el éxito no se mide en dinero, sino en la huella que dejas cuando te vas. Su legado se volvió humano, más allá del código y las empresas. Aprendió que la sabiduría llega cuando dejas de correr. El mar lo escuchaba cada mañana, como si las olas repitieran su historia. Oracle ya no era una empresa, era una idea viva, un símbolo de visión y persistencia. El niño abandonado se convirtió en arquitecto del futuro. Los años siguieron y el guerrero decidió retirarse, no como quien se rinde, sino como quien comprende que la victoria más grande es el descanso merecido. Hoy su nombre vive en las pantallas, en las redes, en los sistemas que conectan al mundo. Pero su verdadero legado no está en los servidores, sino en las mentes que inspiró. Larry Ellison dejó de ser un nombre para convertirse en una lección, que los límites existen solo para los que temen cruzarlos, que la rebeldía, cuando se une con el propósito, puede transformar el planeta. Y así, mientras el sol cae sobre el Pacífico, el mar refleja el rostro de un hombre que lo desafió todo, que cayó, se levantó y dejó su marca en el tiempo. Su historia no es solo la de una empresa, sino de una mente que se negó a rendirse,